saludos. Le habla María Marte. Soy participante de la maestría en física, promoción 2019-2021, la cual está siendo impartida en la UAS, Recinto Santiago. Actualmente estamos cursando la asignatura de Métodos Matemáticos para Físicos 2, la cual está siendo impartida por el distinguido profesor Juan Toribio Milané y en coordinación con nuestro distinguido y querido Jesús Reynoso. Dentro de todos los temas que hemos trabajado, uno de los que más llamó mi atención fue el tema de operadores, por lo cual el tema que les voy a presentar a continuación está relacionado con ellos. Estaremos viendo el hamiltoniano y así vamos entrando un poquito a lo que es la cuántica. Espero que sea de su agrado la presentación, la cual le mostraré a continuación. Como les dije anteriormente, aquí tenemos la parte general, ¿verdad? Lo que son los datos de la asignatura, del maestro. Pero a continuación les mostraré el objetivo general de esta presentación. Desarrollar las propiedades básicas de los operadores, determinando la relación que existe entre ellos y la mecánica cuántica. Dentro de los objetivos específicos, construir los operadores mecanocuánticos para las componentes del momento angular orbital de una partícula. Deducir el laplaciano en coordenadas esféricas. Obtener la relación del laplaciano con el hamiltoniano. Determinar la función hamiltoniana para una partícula de masa m en 3 dimensiones y que está sujeta a una energía potencial. Obtener el conmutador del hamiltoniano y el cuadrado del módulo del momento angular orbital. Entonces aquí les presento al señorito hamiltoniano. Este que está aquí es un operador que no es más que la suma de dos operadores, donde este operador representa lo que es la energía cinética y este representa la energía potencial. Uno de los objetivos en esta presentación es demostrar esta relación. O sea, como ustedes pueden notar, aquí aparece el laplaciano, que dependiendo, ¿verdad?, del sistema de coordenadas en que esté. Pero a nosotros nos interesa, por ahora, el sistema de coordenadas esféricos. Entonces, esta es una de las cosas que vamos a deducir en el día de hoy. Aquí tenemos al laplaciano relacionado con el cuadrado del módulo del momento angular orbital, que como ustedes se podrán dar cuenta, esto lo puse de otro color porque estos son de las cosas que tenemos que demostrar. Aquí el hamiltoniano también está relacionado con el cuadrado del módulo del momento angular orbital. Y aquí está conmutando, o sea, el hamiltoniano está conmutando con el cuadrado del módulo del momento angular orbital. Entonces tenemos que ver cómo desde aquí llegamos a demostrar esta parte, esta relación. Entonces, comencemos. Tenemos que el hamiltoniano, como les repetí anteriormente, es la suma de dos operadores, donde la T, ese operador T, representa lo que es el operador energía cinética, la V representa el operador energía potencial, y aquí está el señorito momento, o sea, este es otro operador que vamos a estar utilizando, que está definido, recuerden, de mecánica clásica como masa por velocidad. Si despejamos de aquí la velocidad, nos queda esta expresión, que es importantísimo porque ahora en el operador energía cinética, que no es más que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, queremos que este operador energía cinética no esté en función de la velocidad, sino en función del momento. Recuerden que la m es la masa de la partícula. Entonces lo que vamos a hacer es que como despejamos la velocidad, esta expresión que es P sobre M, la vamos a sustituir aquí donde está la velocidad y la vamos a elevar al cuadrado. Estos pasos lo di aquí detalladamente. Miren donde hice la sustitución. Aquí elevé término a término y al final me queda que el operador energía cinética no es más que el operador momento al cuadrado dividido entre 2 veces la masa. Esta es una relación importantísima porque vamos a seguirla viendo. Cada componente cartesiana del momento angular, ¿verdad?,
Q se reemplaza por este operador. Esta es la representación del operador momento, donde vemos derivadas parciales aquí. Y recordemos que I es la raíz cuadrada de negativo 1. ¿Bien? Entonces aquí la derivada con respecto a Q, la derivada parcial con respecto a Q es el operador para la derivada parcial con respecto a la coordenada Q. Los operadores para las componentes del momento lineal son. Entonces aquí lo tenemos en coordenadas cartesianas, X, Y y Z. Entonces vemos que en lugar de Q, lo que hacemos es reemplazarlo. Donde quiera que está Q, ponemos la coordenada correspondiente. En este caso ponemos la X, porque es la coordenada X del momento, de ese operador momento. Aquí colocamos la Y y aquí la Z. O sea, estas son las tres representaciones de esas tres componentes. Recuerden que esto es H barra, ¿verdad? H barra sobre I por la derivada parcial con respecto a Y, aquí con respecto a Z. Dependiendo de la componente de la que estemos hablando. Nos interesa conocer el operador correspondiente al operador momento en la coordenada X, pero al cuadrado. Entonces lo que hacemos es que lo operamos con él, o sea, lo operamos sobre él. Es como si lo elevásemos al cuadrado. Entonces aquí tenemos H barra sobre I por la derivada parcial con respecto a X. ¿De quién? Del mismo operador P sub X, que es H sobre I por la derivada parcial con respecto a X. Entonces aquí, operando, ¿verdad? Nos queda negativo H barra al cuadrado por la derivada o la segunda derivada parcial de con respecto a X. Recuerden que aquí, esto del menos, recuerden que nosotros tenemos aquí una I, ¿verdad? Que puede subir aquí, cuando tú tienes I aquí por I, me quedaría I cuadrado, que sería negativo 1. De ahí que sale ese signo menos. Esto es importante, interesantísimo, y a la vez resulta fácil y cómodo, porque una vez deduces el cuadrado de la componente X del momento, puedes deducir el cuadrado de la componente Y, porque es muy similar. O sea, lo único que sustituimos son las coordenadas. Entonces, aquí trabajamos todo con X, entonces aquí lo vamos a trabajar con Y. Pero ven que es muy similar. De la misma manera, lo hacemos con la coordenada Z. Espero que hasta ahora me esté dando a entender. Entonces, luego de que calculamos esos cuadrados de esas componentes, ya podemos representar el operador hamiltoniano en 3 dimensiones, ¿verdad? Como lo habíamos dicho. Esto aquí quiero hacer una aclaración que lo puse aquí, es una sola partícula, por eso vemos M nada más. Ya para varias partículas pues tiene otra notación, que se puede ver en otro momento, no en este video. Entonces aquí lo que hacemos es, ¿verdad?, la suma de todos los momentos, las componentes. Recordemos de atrás que esta energía cinética estaba representada como el cuadrado del momento entre 2m. Entonces lo que hacemos aquí, esto sigue siendo el cuadrado del momento, solamente que está expresado en sus componentes cartesianas. ¿Ven? Entonces aquí tenemos la energía potencial que solamente depende de las coordenadas X, Y, Z. O sea, aquí no está dependiendo del tiempo, es un sistema estacionario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a introducir en esta misma expresión los operadores que encontramos anteriormente, o sea, los operadores al cuadrado. Entonces, lo vamos a sustituir en esa ecuación. Miren aquí. En lugar de P sub X al cuadrado, o sea, el operador momento al cuadrado, pongo su representación. En lugar de P sub Y, entonces pongo su representación. ¿Ven? Ahora bien, noto que en cada uno de ellos aparece menos H barra al cuadrado, menos H barra cuadrado, por lo que yo puedo sacar ese término constante, ¿verdad? Lo puedo sacar como factor común. Y me quedaría de esta forma. Miren qué cosa más hermosa. Me queda aquí menos H barra al cuadrado entre 2m, todo eso factor común de. Ahora bien, ¿a qué se le parece eso que está dentro del paréntesis? Mírenlo bien.
¿A qué se le parece? ¿Ah? Muy bien. Es el laplaciano. Es el laplaciano en coordenadas cartesianas. Mírenlo aquí. Entonces, lo que hacemos es sustituir en la misma ecuación y miren qué hermosura, miren qué hermosura. Es una de las relaciones que quisimos demostrar al principio, o sea que ya lo logramos. Miren cómo el hamiltoniano se puede expresar con el laplaciano. Queda de una forma más compacta, más sencilla, más bonita. La matemática es hermosa. Ahora bien, si queremos expresar ese laplaciano en coordenadas esféricas, o sea, tendríamos que representar este laplaciano no en coordenadas cartesianas, como está aquí, sino en coordenadas esféricas. Entonces, para eso, vamos a comenzar por parte. Vamos primero a convertir las coordenadas lineales, ¿verdad? De las derivadas parciales lineales. La derivada parcial con respecto a X, la derivada parcial con respecto a Y y la derivada parcial con respecto a Z. Vamos a ver en esta imagen, vamos a recordar para que podamos entender más adelante las relaciones que vamos a utilizar para las transformaciones de cartesianas a esféricas. Vemos aquí que R sería desde el punto, ¿verdad? Desde el origen hasta el punto aquí, X, Y, Z, que el ángulo que se me forma aquí, el ángulo teta, es el ángulo, ¿verdad? Que forma R con la parte positiva del eje Z. Y aquí el ángulo phi es la parte de la proyección de R en el plano XY. Bien, en algunos libros está al revés. Toman donde está phi, toman teta y donde está teta phi. Pero para nosotros hasta ahora, esta es la imagen que vamos a estar representando, ¿verdad? Este es el orden. O sea que es bueno que lo recordemos para que entendamos esto. Vemos que la coordenada R, aquí yo se lo escribí. R es la distancia del origen hasta el punto, que el ángulo teta es el que se forma, ¿verdad? El vector R con la parte positiva del eje Z, y que el ángulo phi es el que forma la proyección del vector R en el plano XY, con la parte positiva del eje X. Entonces, aquí usamos las relaciones trigonométricas conocidas ya, ¿verdad? Que son las que nos relacionan las coordenadas cartesianas con las esféricas. Aquí tenemos que X es igual a R multiplicado por el seno de teta coseno de phi, que Y es igual a R seno de teta seno de phi, y que Z es igual a R coseno de teta. Es importantísimo recordar estas relaciones trigonométricas porque las vamos a estar utilizando. Para ello, vamos a usar la regla de la cadena. Vamos a suponer que tenemos una función que va a depender de R, teta y phi. Vamos a llamarle f, va a depender de r, teta y phi. Vamos a efectuar un cambio de variables independiente de f, definido por las siguientes relaciones. Tenemos aquí que r depende de x, y, z, teta va a depender de x, y, z, y phi también. La función f pasa a depender, ¿verdad?, también de x, y, z. ¿Cómo sigue? O sea, aquí vamos a hacer esa relación para que podamos utilizar la regla de la cadena. Tenemos la función f que depende tanto de r, teta y phi, pero que a la vez r depende de x, y, z, teta también y phi, por lo que esto lo puedo igualar a una función g que va a depender de x, y, z. Para que vayamos entendiendo, vamos a ver un ejemplo. Supónganse que tenemos esta función f que depende de r, teta y phi, y que va a ser igual a 3r coseno de teta más 2 tangente cuadrado de phi, ¿verdad? Utilizando estas ecuaciones, donde r cuadrado no es más que la suma, ¿verdad?, de las componentes x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Recordemos que el coseno de teta se representa como z entre x cuadrado, o sea, la raíz cuadrada de todo esto, y que la tangente de phi es y sobre x. Entonces, recordando eso, podemos obtener la ecuación g. Recuerden que estoy hablando de esto, miren. O sea, esta función f la puedo representar dependiendo de x, y, z. R coseno de teta no es más que z, entonces en lugar de 3R coseno de teta yo puedo poner 3z. Y recuerden que la tangente va a ser igual, la tangente de phi a y sobre x, por lo tanto la tangente al cuadrado sería igual a y cuadrado sobre x cuadrado. Entonces eso es lo que estoy representando aquí. O sea que de esta forma me queda en función de x, y, z.
O sea, la regla de la cadena nos dice cómo están relacionadas las derivadas parciales de G, que está en función de X, Y, Z, con las de F, que está en coordenadas esféricas. Entonces tenemos lo siguiente. Estamos diciendo aquí que la derivada parcial de G con respecto a X, dejando Y, Z constante, es igual a la derivada parcial de F con respecto a R, dejando θ y φ constante, multiplicado por la derivada parcial de R con respecto a X. ¿Ven? Más la derivada parcial de F con respecto a θ por la derivada parcial de θ con respecto a X, más la derivada parcial de F con respecto a φ por la derivada parcial de φ con respecto a X. ¿Ven cómo se aprecia ahí? De igual manera, buscamos la derivada parcial de G con respecto a y la derivada parcial de G con respecto a Z. Estas relaciones son importantes para lo que queremos demostrar. Para convertir estas expresiones en ecuaciones de operadores, eliminamos las funciones f y g. O sea, para trabajarlo ya como operadores en sí, vamos a eliminar, me va a quedar lo mismo de ahorita, pero fíjense que aquí ya no tengo la g. Simplemente tengo que la derivada parcial respecto a x va a ser igual a la derivada parcial de r con respecto a x por la derivada parcial con respecto a r. Ven, aquí ya no me aparece la f, ni aquí tampoco. O sea, ya estamos expresando esto como ecuaciones de operadores. De forma similar, buscamos las derivadas con respecto a y las derivadas con respecto a z. Espero que hasta ahora me esté dando a entender y esté siendo lo más clara posible. ¿Qué vamos a hacer ahora? Miren, ahora nos tocaría a nosotros evaluar y conocer, para ir relacionando, ¿verdad?, lo que queremos, las coordenadas cartesianas con las esféricas. Por ejemplo, esta derivada parcial de R con respecto a X, esta derivada parcial de θ con respecto a X, esta derivada parcial de φ con respecto a X. Entonces, todo esto es nuestro trabajo a continuación. Aquí yo se lo puse detalladita, todas las que queremos conocer. Ven, detalladita. Aquí vamos a ver cómo vamos a conocer esto. Entonces, para ello usamos las relaciones, ¿verdad?, que vimos anteriormente, de las coordenadas cartesianas y esféricas. Entonces, vamos a comenzar tomando la derivada parcial respecto a X, manteniendo Y y Z constante, que no se nos puede olvidar, de la siguiente ecuación. Esta ecuación es conocida, es cómo se relaciona, ¿verdad?, la R con las componentes X, Y, Z. O sea, la R estamos hablando en coordenadas esféricas y X, Y, Z en coordenadas cartesianas. Ahí encontramos, ¿verdad?, el cuadrado de R. Entonces, esta ecuación la vamos a derivar respecto a X, pero vamos a recordar que vamos a dejar constante Y y Z. Entonces, miren aquí qué bonito. Tenemos que la derivada respecto a X de R cuadrado es igual a la derivada respecto a X de todo esto que tengo de este lado. Entonces, aquí uso la derivada respecto a X, aquí me va a dar 2R por la derivada de R con respecto a X, ¿verdad? Derivación implícita. Entonces aquí tenemos la derivada, solo nos queda 2X. Porque recuerde que en este caso Y y Z son constantes. Entonces cuando derivemos una constante, ¿verdad?, en función de X, en función de una variable, si es constante me daría 0. Entonces, por lo tanto, solamente me queda 2X. Ahora bien, recuerden que queremos tener todo en coordenadas esféricas. Por lo que esta X, vamos a buscar cómo se relaciona, ¿verdad?, esta X de cartesiana con las esféricas. Y lo vamos a sustituir. Entonces, recordemos que X es igual a R, seno de θ coseno de φ, lo cual vamos a sustituir aquí. Entonces, nos queda de esta forma, miren. 2R, ¿verdad?, por la derivada de R con respecto a X, dejando a Y, Z constante. Entonces, de este lado que tenía 2X, ahora tengo 2R seno de θ coseno de φ. Pero recuerden que lo que a mí me interesa es esta parte de aquí. Debí usar hace rato algún puntero, me disculpan, por favor. Miren, a mí lo que me interesa es esto. Entonces, lo que hago es despejar. Entonces, ¿qué me queda? Me quedaría
simplemente, recuerden que aquí tengo 2R y aquí 2R, entonces simplemente me quedaría que la derivada parcial de R con respecto a X, dejando Y Z constante, va a ser seno de teta coseno de phi. Y ya tengo una de las relaciones que quería tener. Son varias, así que vamos a seguir. ¿Le está gustando hasta ahora? Espero que sí. Es bien interesante, miren por qué. Ahora, simplemente, yo sigo el mismo jueguito, o sea, ahora yo voy a derivar respecto a Y y voy a dejar a X y Z constante. Entonces, es muy similar. Bien, miren aquí. Pero ahora es respecto a Y. Casi todo es lo mismo. Me queda 2R de la derivada parcial de R con respecto a Y aquí me queda 2Y. Entonces, en lugar de sustituir, como sustituí ahorita por X, busco cómo esa coordenada cartesiana Y se me relaciona en las esféricas. Entonces, por esto que escribimos esta parte aquí, miren. En lugar de 2Y, yo escribo 2R seno de teta, seno de phi. Tengo todo esto ya en coordenadas esféricas, que es lo que quiero. Y lo que me interesa es esta partecita. Entonces lo que hago es despejar. Ven que es muy similar. Entonces, como es tan similar, la parte Z, pues yo la tomé. Si ustedes quieren, pueden luego, ¿verdad? Ustedes mismos derivar esto mismo, pero respecto a Z, dejando XY constante, y van a obtener esta parte. Para obtener los operadores respecto a teta, entonces vamos a derivar esta ecuación, miren, que es la que me relaciona las coordenadas cartesianas con teta. ¿Ven? O sea, que uno va buscando según lo que vaya relacionando. La anterior me relacionaba, miren, como quería buscar todas las R, me fui a esta ecuación porque me relaciona las coordenadas cartesianas con R. O sea, ahora estoy buscando que me relacione las coordenadas cartesianas con teta. Entonces, vamos a hacer lo mismo de ahorita, vamos a derivar respecto a X, dejando Y y Z constante. Después vamos a despejar respecto a Y, dejando X, Z constante. Y por último, vamos a derivar respecto a Z, dejando X, Y constante. Bien, es el mismo juego de ahorita. Entonces vamos a comenzar con X. Siempre uno comienza con el orden alfabético, ¿verdad? Entonces primero vamos a derivar respecto a X, dejando Y y Z constante. Se derivó a ambos lados, ¿cierto? Derivada respecto a X de coseno de teta es igual a la derivada respecto a X de todo esto. Puedo reescribir y esta parte que está en el denominador, poner la verdad, multiplicar, pero con signo cambiado. Entonces buscar mi derivada. Recuerden que la derivada del coseno es menos seno y la derivada de teta con respecto a X dejando Y, Z constante. Entonces aquí me quedaría, recuerden aquí tengo una potencia, el exponente baja, yo di todos los pasos aquí. Al exponente le disminuyo 1, por lo tanto me da negativo 3 medios y todo eso por la derivada de lo de adentro que me da 2X. Porque recuerden que Y y Z son constantes, por eso aquí Z quedó aquí adelante, quedó igual. Entonces, aquí debo ir examinando, ¿verdad? Veo que este 2 entre 2 me da 1, por lo tanto, arriba solamente me quedaría XZ, ya que bajo todo esto, cambiándole el signo. Pero recuerdo que X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado no es más que R al cuadrado. Entonces, ven, ahí se va simplificando. Al final, me está quedando de este lado solamente menos XZ por R al cubo. Pero recuerden que no quiero que me quede en función de coordenadas cartesianas, sino de coordenadas esféricas. Por lo que esa X y esa Z debo sustituirlo por su relación, ¿verdad?, adecuada en coordenadas esféricas. Miren, aquí le estoy recordando nuevamente cuál es la relación de X y Z en coordenadas esféricas. Entonces vengo y la sustituyo aquí. Recuerden que aquí tenía menos XZ, ¿verdad? Mírenlo aquí atrás. Mírenlo aquí. Tenía XZ entre R al cubo, negativo, ¿verdad? Negativo XZ entre R al cubo. Entonces ven que aquí lo sustituyo. Entonces en lugar de X, miren lo que pongo y en lugar de Z. Procedo algebraicamente, me queda aquí R cuadrado.
seno de teta, coseno de phi, coseno de teta, entre r al cubo. Pero recuerden que a mí lo que me interesa, disculpen, a mí lo que me interesa es esta parte. Por lo tanto, voy a dividir entre seno de teta, entre negativo seno de teta. Al hacerlo, recuerden que signo negativo entre signo negativo me va a quedar positivo al final. Entonces aquí seno de teta se me eliminaría con este seno de teta, ya que me daría 1, por lo que la derivada de teta con respecto a x, dejando y z constante, es coseno de phi, coseno de teta entre r. De forma similar, obtenemos la derivada parcial de teta con respecto a y luego la derivada parcial con respecto a z. Lo único que hay que tomar en cuenta que cuando derivo respecto a x, z son constantes. Bien, eso no me puede olvidar, pero lo hago similar. Por eso es que este ejercicio se ve un poquito largo, pero es fácil de hacer, relativamente fácil de hacer, porque hay mucha similaridad. O sea, hay muchas cosas que se hacen similar. Entonces, aquí hago lo mismo de ahorita, ¿ven? Cambio el signo, lo pongo como multiplicación. Entonces, derivo respecto a y, en esta partecita. Ok, como les decía, aquí vamos a derivar respecto a y, pero lo hacemos de manera similar. Entonces, fíjense que ahorita nos quedaba xz, ¿se acuerdan? Ahora nos queda negativo yz. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo de ahorita, pero ahora vamos a sustituir a y y a z. Entonces, buscamos la representación de y en coordenadas esféricas y la de z. Entonces, procedemos de manera similar. Aquí me quedaría r por r cuadrado, seno de teta, seno de phi, coseno de teta, ¿verdad? Recuerden que aquí r cuadrado, como tengo aquí r al cubo, solamente me quedaría una r. ¿Ven? Y el signo menos aquí porque voy a dividir entre seno de teta, lo cual aquí me daría seno de teta entre seno de teta 1. Y al final me quedaría que la derivada parcial de teta con respecto a y, dejando xz constante, es seno de phi coseno de teta entre r. Todo eso lo vamos a ver ahorita. De manera similar, entonces encontramos la derivada de teta respecto a z. Bien, mírenlo ahí. Hice lo mismo de ahorita, ¿verdad? Si a ustedes les interesa, pueden tratar de hacerlo para encontrar esto, para confirmar que le dé negativo seno de teta entre r. Recuerden que deben derivar respecto a z esta relación, esta ecuación. Disculpen que me estoy devolviendo, pero es para que lo puedan hacer ustedes. Ok, miren, esta ecuación la pueden derivar respecto a z, dejando xy constante. Entonces ahora nos queda buscar todo lo relacionado con phi. Ya todo esto lo vimos. Entonces, para buscar todo lo relacionado con phi, derivar respecto a x, respecto a y, respecto a z, lo vamos a hacer con la relación trigonométrica que relaciona a phi, que no es más que la tangente de phi es igual a y sobre x. Esta ecuación que resulta cómoda, ¿verdad? Miren qué sencilla es. La vamos a derivar respecto a x, dejando y z constante, luego respecto a y, luego respecto a z. Miren. O sea, aquí comenzamos con respecto a x, ambos lados. Buscamos la derivada de la tangente de phi, secante cuadrado de phi, por la derivada parcial de phi con respecto a x, dejando y z constante. Aquí recuerden que como es respecto a x, es como si la x estuviera aquí, x a la menos 1. Yo me daría menos 1 por x a la menos 2, por esto este menos aquí, y aquí me quedaría x cuadrado porque bajo al denominador. Recordemos la relación que hay entre secante y coseno, ¿verdad? Entonces, como la secante es 1 sobre el coseno, entonces secante cuadrado 1 sobre coseno cuadrado. De esta parte, lo que hicimos fue sustituir quién es y en las esféricas.
¿Quién viene siendo x cuadrado en las esféricas? Recuerden que x sola es r seno de teta coseno de phi, pero como tengo x cuadrado, entonces aquí pongo r cuadrado, seno cuadrado de teta, coseno cuadrado de phi. Vemos aquí que cuando multipliquemos de este lado por coseno cuadrado de phi, se me eliminaría este, y solamente me quedaría, bueno, un seno de teta de aquí arriba del numerador, se me eliminaría con unos de aquí del denominador, entonces me quedaría simplemente que la derivada de phi respecto a x, la derivada parcial, dejando y z constante, es negativo seno de phi entre r seno de teta. De manera similar, buscamos la derivada respecto a y, mirenlo aquí, de manera muy similar, y la derivada respecto a z. Bien. Entonces, lo que hacemos es, miren, buscamos todas estas derivadas. Entonces, lo que vamos a hacer es que donde estaban ellas, en la ecuación principal de allá, bueno, yo se la voy a presentar ahora, la vamos a sustituir. O sea, me refiero a esta. Miren, a esta ecuación. Por ejemplo, para yo saber la derivada parcial respecto a x en cartesiana, conocerla en esférica, entonces lo que yo voy a hacer, por ejemplo, aquí está la derivada parcial de r con respecto a x, ya yo no voy a poner esto, sino que voy a poner seno de teta coseno de phi. ¿Ven? Aquí donde dice derivada parcial de teta con respecto a x, ya no pondría esto, sino que pondría lo que nos dio. Y así sucesivamente. Entonces, haciendo esas sustituciones, nos queda la siguiente ecuación. O sea, que la derivada parcial con respecto a x, este operador en cartesiana, va a ser igual a seno de teta coseno de phi por la derivada parcial con respecto a r más coseno de teta coseno de phi entre r por la derivada parcial respecto a teta menos seno de phi r seno de teta por la derivada parcial respecto a phi. Recuerden que este es un operador, ¿verdad? De derivada parcial. Entonces, aquí ya lo vimos en esférica. De igual manera, vamos a sustituir para conocer, ¿verdad? El operador con respecto a y. Entonces, hacemos lo mismo. De manera similar, miren. Como ya conozco cuál representa, ¿verdad? La derivada parcial de r con respecto a y, es seno de teta, seno de phi. Donde esté esto, yo voy a poner lo que nos dio. Voy a volver al puntero. Lo que calculamos ahorita. Y obtenemos el operador, la derivada parcial con respecto a y, va a ser igual al seno de teta seno de phi por la derivada respecto a r, parcial respecto a r, más seno de phi coseno de teta entre r, por la derivada parcial respecto a teta, más coseno de phi r seno de teta por la derivada parcial respecto a phi. Este otro operador ya lo obtuvimos. Entonces solamente nos falta el operador derivada parcial con respecto a z. Hacemos lo mismo de manera muy similar. Fíjense que ahí lo hice directamente. Entonces, como ya tenemos esos operadores de derivada parcial en coordenadas esféricas, lo que vamos a hacer ahora es encontrar los cuadrados de ellos. Recuerden que a lo que queremos llegar es a encontrar el laplaciano en coordenadas esféricas. Entonces, recuerden que el laplaciano es con estos operadores al cuadrado. Entonces, por eso que nos interesa ahora, ya lo tenemos en coordenada esférica, entonces ahora encontrar el cuadrado de cada uno de esos operadores. Este ejercicio es un poquito trabajoso, pero a la vez se disfruta mucho. Espero que sea así, que lo sientan así. Por lo que si elevamos al cuadrado cada uno de estos operadores y sumamos los resultados, tenemos la laplaciana. Miren, a lo que me refería. Entonces vamos arriba. ¿Están cansaditos? Bueno, espero que no. Entonces miren, haremos uso de la función f para encontrar. O sea, sabemos que lo tenemos como operador, pero vamos a usar la función f. Nos ayuda un poquito, ¿verdad? Entonces la derivada, la segunda derivada parcial de f con respecto a x cuadrado va a ser igual a la derivada parcial con respecto a x de la función, ¿verdad? De la derivada parcial de la función con respecto a x. Entonces, vamos a ver qué tenemos aquí.
En este primer paréntesis, mis amores, lo que yo hice fue poner este operador. Recuerden que lo traímos de ahí atrás. Recuerden que este operador respecto a X es todo esto. Sea seno de teta, coseno de phi, por la derivada parcial con respecto a R. Entonces, este operador se va a aplicarse a esta función. O sea, que lo voy a ir aplicando esta primera parte, seno de teta, coseno de phi, por la derivada parcial con respecto a R, va a ser aplicada a esta parte, luego a esta parte y luego a esta. Cuando termine, vamos a seguir así mismo. Vamos a aplicar esta parte del operador aquí, acá y acá. Y así lo haremos con esta parte. O sea, que no se me pierda. Vamos a comenzar con esta. Yo lo fui detallando paso por paso para que no se me perdiera. Miren aquí, por ejemplo. Seno de teta, coseno de phi, por la derivada parcial con respecto a RD. Miren, la primera parte de la función que tenía allá atrás. Seno de teta, coseno de phi, por la derivada parcial de f con respecto a r. Más misma parte del operador, pero ahora aplicada a coseno de teta, coseno de phi entre r. ¿Ven? O sea, se distribuye. Es un operador lineal, se distribuye ahí. Y así mismo vamos distribuyendo coseno de teta, coseno de phi, cada parte del operador por cada parte de la función. Miren. Entonces, vamos a ver paso a paso. Vamos a ver qué nos da esta parte, miren, esta distribución. Aquí tengo seno de teta, coseno de phi, pero aquí debo derivar respecto a r esta función que tengo aquí. ¿Ven? Recuerden que esto sería como una constante, entonces por eso es que me queda aquí seno cuadrado de teta por coseno cuadrado de phi por la segunda derivada parcial de f con respecto a r, ¿verdad? Esta partecita. Más, aplico otra vez este operador, ahora voy a derivar respecto a r esta función de aquí. Se recuerden que tengo a r de este lado, entonces, por lo tanto, es como si tuviera r a la menos 1. Cuando la derive me quedaría menos r a la menos 2. Entonces, por eso que ustedes ven aquí el signo menos. Y aquí r cuadrado porque lo puse en el denominador. Aquí simplemente se multiplica seno de teta, coseno de teta. Como tengo aquí un coseno de phi y aquí otro coseno de phi, entonces me queda coseno cuadrado de phi. Pero recuerden que tengo un producto, o sea, es la derivada parcial de un producto. O sea que aquí yo tengo la derivada de la primera, vamos a llamarle primera a esta parte, por la segunda. O sea, la derivada de la primera es que me da todo esto, por la segunda, que me da la derivada parcial de f con respecto a teta. Más, dejo esta igual y la multiplico por la derivada de la derivada parcial de f con respecto a teta. Entonces, por eso que ustedes ven que aquí me da seno de teta, coseno cuadrado de phi, y aquí me queda la segunda derivada parcial de f con respecto a r y a teta, porque aquí apliqué la derivada parcial, pero la derivada parcial de un producto, donde le llamé la primera función a esta y la segunda a esta. Bien, aquí hago lo mismo, entonces voy obteniendo los resultados. Entonces, miren. Aquí aplico también la derivada respecto a R, o sea, aplico la derivada de un producto. Por eso ustedes ven que aquí me queda R cuadrado, porque es como que suba R a la menos 1 y la derivada parcial con respecto a R de R a la menos 1 va a ser menos R a la menos 2. Ven, es lo mismo de ahorita. Esto me quedaría igual, por eso ustedes ven que aquí me queda seno de teta, coseno de phi entre r cuadrado seno de teta. Como es la derivada de la primera por la segunda, por eso ustedes ven que aquí aparece la derivada parcial de f con respecto a phi. Más esto que tengo aquí como la primera, mírenlo aquí donde lo copié, por la derivada parcial respecto a r de la derivada parcial de f con respecto a phi. Por eso ustedes ven que aquí puse la segunda derivada parcial de f con respecto a r y a phi.
Ven que cada cosa tiene sentido. Entonces, bueno, ir aplicándola. Aquí hacemos lo mismo. Bien. Y aquí también. Entonces, es bueno que lo vayan analizando, lo vayan viendo despacito. Entonces, ahí se van distribuyendo los operadores. Entonces, de la misma manera que buscamos a la segunda derivada, ¿verdad? Vamos a buscar ahora a Y, porque esa fue a X. Entonces, ahora vamos a buscar a Y. ¿Qué hacemos para buscar a Y? Lo mismo, mis corazones. El operador Y que definimos anteriormente, lo vamos a aplicar sobre la función. ¿Y qué vamos a hacer? Similar a lo que hicimos ahorita, término a término, miren. Esta primera parte del operador, seno de teta, seno de phi, por la derivada parcial con respecto a R, la voy a aplicar sobre la función, sobre esta primera parte de la función, seno de teta, seno de phi, por la derivada parcial de F con respecto a R. Más este mismo operador ahora aplicado a este segundo miembro de la función. Recuerden que aquí debo aplicar la derivada parcial con respecto a R de un producto. Entonces ahí que ustedes ven que va saliendo todos esos términos. Ven, todos esos términos van saliendo al aplicarse cada una de esas operaciones. Son muchos términos, lo que pasa es que recuerden que tenemos 3 términos en uno de los paréntesis y 3 términos en otro. Entonces por eso es que se hacen tanto y además hay derivadas de productos. Entonces por eso se hacen tan extenso. Pero como es similar a lo anterior, es entendible. Al menos eso espero que se esté entendiendo. Y así procedemos a buscar la derivada respecto a z. De la misma manera. Esta es un poquito, ¿verdad? Más corta, más bonita quizá, porque es un poquito más sencilla, más corta. Entonces, para encontrar la laplaciana, recuerden que debemos sumar los cuadrados de esas 3 componentes que acabamos de encontrar. Entonces, al sumar todo eso y utilizando algunas relaciones trigonométricas que nos ayudan bastante, por ejemplo, donde quiera que veamos seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado del mismo ángulo, eso lo vamos a igualar a 1. También vamos a recordar esta relación. Cuando tú tienes la segunda derivada, la segunda derivada parcial de f con respecto a r teta, es lo mismo que la segunda derivada parcial de f con respecto a teta r. Entonces, cuando tú tengas esto, son similares. Por eso, cuando tengas signos opuestos, se pueden eliminar. Entonces, al eliminar todos esos términos, nos queda que la laplaciana en coordenadas esféricas, ¿verdad? Aquí está en cartesiana, en esférica, no es más que esta hermosura que vemos aquí. La derivada con respecto a r cuadrado, la derivada parcial con respecto a r cuadrado, más, recuerden que esto es un operador, más coseno de teta entre r cuadrado seno de teta por la derivada parcial respecto a teta, ven, son operadores que vamos a ir aplicando. Entonces, como sabemos, el coseno de teta entre seno de teta es la cotangente de teta. O sea que aquí podemos sustituir por la cotangente. ¿Verdad? Aquí ponemos cotangente. Y reorganizando un poquito, trayendo esto para acá, poniéndolo aquí. Entonces nos queda esta forma de la laplaciana en coordenadas esféricas. Miren qué belleza, qué belleza. Por lo que, mis amores, nosotros ya tenemos una parte, recuerden que ahorita esa era una de las cosas que queríamos demostrar, esta relación y deducir, era uno de los objetivos, deducir el laplaciano en coordenadas esféricas. Ahora hay algo importantísimo que vamos a ver, que es la relación que hay con el operador del módulo cuadrado del momento angular orbital y el laplaciano. Para eso vamos a recordar un poquito el momento angular de la partícula con respecto al origen de coordenadas. Se define en mecánica clásica como el producto vectorial de la posición con el momento. Bien. Entonces aquí buscamos el producto vectorial. En este caso utilicé el determinante, la definición de determinante. Entonces me quedarían buscando ya las componentes, ¿verdad? De, por ejemplo, aquí LX sería YPZ, esta diagonal, menos ZPY.
porque como queremos la X ahí, ¿verdad? LY sería ZPX menos XPZ. Recuerden que la P, estoy hablando del momento, las componentes del momento. ¿Qué sucede si nosotros sustituimos los operadores momento que encontramos ahorita, al principio? Entonces, obtenemos lo siguiente, miren. En LX, en el operador LX, vamos a tener lo siguiente. Cuando sustituyamos el operador momento, la componente Z, vamos a tener esto. Sacamos la menos IH o H sobre I, pero en este caso yo puse menos IH, factor común de Y por la derivada respecto a Z, menos Z por la derivada respecto a Y. Miren, esto es idéntico a esto. Lo único que yo hice fue sustituir la representación del momento. ¿Cómo está representado el momento? O sea, no he hecho nada extraño. Aquí también al operador momento angular orbital, la coordenada Y, miren cómo se representa de esta forma. Como anteriormente habíamos encontrado la derivada parcial con respecto a X, la derivada parcial con respecto a Y y la derivada parcial con respecto a Z, en coordenadas esféricas, y sustituyendo las siguientes relaciones en cada componente. Recuerden que ya lo tuvimos anteriormente. Entonces procedemos a encontrar el cuadrado del módulo, ¿verdad? Del momento angular orbital. Recuerden que es como si lo operáramos sobre él. Entonces aquí nos daría que no es más que los cuadrados, ¿verdad? De esa, la suma de los cuadrados de las componentes X, Y y Z. Pero recuerden que no tenemos esos cuadrados, solamente tenemos la componente X, Y y Z. Por lo tanto, tenemos que hacerlo parecido a lo que hicimos ahorita. Y tenemos que encontrar esos cuadrados. Miren. Aquí lo tenemos en cartesiana, entonces aquí ya la convertimos a esféricas. Miren, donde está Y, pongo R, seno de teta, seno de phi, y así voy haciendo cada una de las representaciones. Miren, aquí donde está Z. Aquí recuerden que en lugar de derivada con respecto a Z, yo pongo a lo que es igual. Ven, a lo que es igual. Ya lo habíamos encontrado anteriormente. Por eso fue bueno encontrar todo eso al principio, porque lo íbamos a utilizar aquí, miren. Al final, lo que obtenemos es que todo esto es igual a menos IH menos seno cuadrado de teta, seno cuadrado de phi, por la derivada respecto a teta, para toda esta expresión. Pero eso es LX. Esto es LX, miren. Y nosotros queremos el X cuadrado. Ay, ay, ay. Entonces, miren, aquí lo que hicimos fue agrupar para de esa forma ir simplificando. Miren, lo que hicimos ahorita. Donde habían comunes, por ejemplo, aquí tenemos menos seno cuadrado de teta. Aquí tenemos coseno cuadrado de teta. Entonces, miren, como esto es común, sacamos factor común esta parte de seno cuadrado de teta, coseno cuadrado de teta, para obtener un 1, ir simplificando. Eso es la idea. Miren, ahí se van simplificando cosas. Entonces, al final, ese operador en la componente X, miren de qué manera me queda. Miren qué cosa más hermosa. Y de igual forma vamos buscando la componente Y. Bien, de igual forma, de manera similar. En ahí yo de ir todos los pasos están dados ahí. Miren. Aquí agrupé para buscar otra vez un seno cuadrado de teta, coseno. Ven, para llegar a un 1. Y de esta forma me queda la componente Y. De manera similar busco la Z. En esta ocasión no se la dejé a ustedes, sino que yo la busqué. Fui dando todos los pasos para que ustedes lo vieran. Pero a mí lo que más me interesa son los cuadrados de todo eso que yo encontré. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Son operadores, por lo tanto, mírenlo aquí. Vamos a operar, o sea, lo mismo que yo encontré sobre él. Entonces recuerden que aquí al operar IH sobre IH me quedaría menos H barra cuadrado, H barra. Entonces aquí tengo que tener cuidado y tomar otra vez, miren,
seno de phi por la derivada parcial con respecto a teta, operarla sobre este primer miembro, sobre seno de phi por la derivada parcial con respecto a teta, más este mismo operador, pero aplicado al segundo miembro, ven, más la cotangente de teta, coseno de phi por la derivada con respecto a phi, operarla sobre este, y luego esta, operarla sobre este. Entonces, mire, me va quedando, por ejemplo, aquí, me quedaría seno cuadrado de phi por la segunda derivada respecto a teta, menos, este menos viene de aquí, de la cuestión de las derivadas. Entonces recuerden que aquí busco la derivada de un producto. Entonces tengan mucho cuidado ahí, miren, ahí di todos los pasos del lugar. Espero que sea entendible esa parte ahí. Entonces, de manera similar, obtengo las componentes cuadradas de y. Ahí di paso a paso también. Ahí se lo detallo. Recuerden que el operador debemos irlo operando sobre cada término e ir aplicando las derivadas parciales de productos. Eso no se me puede olvidar. De la misma forma obtengo la LZ. Entonces, luego que hago sumar. Entonces, al sumar todo eso, miren qué belleza. Esa componente, ese cuadrado, ¿verdad? De la componente, no de la componente, el cuadrado del módulo del momento angular orbital es igual a la suma de los cuadrados de las componentes. Miren aquí. Menos h barra al cuadrado, todo eso, por la derivada parcial, o sea, la segunda derivada parcial respecto a teta, más la cotangente de teta por la derivada parcial respecto a teta, más 1 sobre el seno cuadrado de teta por la segunda derivada parcial con respecto a phi. Miren qué belleza. Más atrás habíamos visto, o sea, si lo comparamos, ¿recuerdan? Con el laplaciano en coordenadas esféricas. Miren, si lo comparamos, miren qué lindo nos queda el laplaciano, miren. Miren qué belleza. Fíjense que ahí lo que hicimos fue sustituir la parte a lo que era igual el cuadrado, ¿verdad? Del módulo del momento angular orbital, que era otra de los objetivos a verificar. Entonces, miren qué belleza. Entonces, de esta manera, tenemos el hamiltoniano expresado, ¿verdad? Con el laplaciano, pero en coordenadas esféricas, y no solo eso, sino relacionado con el cuadrado del módulo, ¿verdad? Del momento angular orbital. Miren qué belleza, qué lindo. Nos queda aquí. Esto era parte de lo que queríamos demostrar. En mecánica cuántica podemos preguntarnos si es posible que haya estado con valores definidos simultáneamente para la energía y el momento angular. Entonces, esa respuesta la podemos hacer conmutando. Vamos a conmutar el hamiltoniano con el cuadrado del módulo del momento angular orbital. Recordando que el hamiltoniano es la suma de los operadores energía cinética y energía potencial. Entonces, por la propiedad que tenemos, ¿verdad? Tenemos aquí T más B, de energía cinética más potencial, conmutando con el cuadrado. Entonces, podemos hacer esta distribución por la propiedad de operadores. Recuerden que hay una propiedad que nos dice que podemos hacer esto. O sea, que esto va a ser igual a conmutar la energía cinética con el cuadrado del módulo del momento angular orbital, más la energía potencial conmutando con el cuadrado del módulo del momento angular orbital. Entonces, aquí decimos que como ese módulo, ese cuadrado del módulo, el momento angular orbital, no depende de R, solo depende de teta y de phi, y que el potencial es solo función de R, entonces tenemos que esto es igual a 0. Bien, o sea que el conmutador es igual a 0. O sea, ellos conmutan. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí nos quedaría, como esto daría 0, al conmutar el hamiltoniano con el cuadrado del momento angular orbital, sería igual a conmutar, ¿verdad?, la energía cinética con el cuadrado del momento angular orbital. Entonces, aquí lo que hacemos es sustituir, ¿verdad?, la representación de la energía cinética. Miren aquí. Qué bonito nos quedó. Entonces lo vamos a conmutar con el cuadrado del momento angular orbital.
Entonces lo que hacemos es que primero conmutamos, ¿verdad? La parte, como tenemos aquí una suma, hacemos la propiedad de los operadores, entonces conmutamos esta primera parte con el cuadrado del módulo, más esta parte con el cuadrado del módulo. Entonces, miren, aquí nos va a quedar que el operador va a estar conmutando consigo mismo. Entonces, aquí yo le escribí algo. Recordemos que el cuadrado del momento angular orbital depende solamente de θ y de φ y no de r, por lo que conmuta con cualquier otro operador que sea solo función de r. Así que el primer conmutador es 0. Puesto que cualquier operador conmuta consigo mismo, el segundo conmutador de la ecuación también es 0. Mírenlo aquí. O sea que esto nos daría 0 y esto también sería 0. Por lo tanto, el hamiltoniano conmuta con el cuadrado del momento angular orbital. O sea, siempre y cuando, ¿verdad?, esa energía potencial dependa de la posición, dependa de R. Entonces vamos a hacerle un resumen general. En la resolución de este ejercicio podemos aplicar varios conceptos y relaciones importantes, entre ellas la correspondencia entre magnitudes físicas en mecánica clásica y los operadores en cuántica, ya que es un postulado fundamental de la mecánica cuántica, que a cada propiedad física, por ejemplo la energía, las coordenadas y el momento, le corresponde un operador mecánico cuántico. La relación entre el hamiltoniano y el laplaciano, entre otros conceptos que se debe manejar para resolver un ejercicio como este. En conclusión, a mí en lo particular, me parece un ejercicio muy completo para irnos introduciendo a este maravilloso mundo que es el mundo de la cuántica. Entonces no puedo terminar sin una frase hermosa que el maestro envió al grupo y a mí me encantó. Dice que no es la velocidad, es la constancia y la determinación hacia el propósito. Espero que esa frase la lleven con ustedes, la analicen y la apliquen, porque no es solamente analizarla, es que la apliquen. No es la velocidad, es la constancia y la determinación hacia el propósito. Aquí le puse las fuentes que consulté, debo arreglar aquí. Bueno, Levine 2001, Química Cuántica, un libro que me ha parecido un libro excelente para uno introducirse a cuántica. He leído unos cuantos capítulos y estoy en eso y los motivo a que ustedes lo hagan. Y aquí es un video que nos ayuda a deducir el laplaciano en coordenadas esféricas. Entonces, todo agradeciendo inmensamente el tiempo que dedicaron a mi presentación. Espero que les haya gustado. Estoy muy contenta de haberla compartido con ustedes y esperando, ¿verdad?, que haya sido de su agrado. Gracias de verdad por todo el tiempo que dedicaron en verla. Un placer. Bye.